Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Nos dan la función lineal expresada de esta manera y nos piden llevarla a la expresión explícita. La fórmula explícita nos muestra pendiente y ordenada al origen. Por lo tanto, lo que tenemos que averiguar precisamente es eso, el valor de la pendiente y de la ordenada al origen. Si vemos en esta expresión, lo que tenemos es y igual. Por lo tanto, a la función dada lo que tenemos que hacer es despejar y. El 2 que divide pasa al otro miembro multiplicando y nos queda un sexto por 2, es decir, 2 sextos, y el 2 que resta lo pasamos sumando. Y aquí vemos el proceso. En este caso, el 2 lo pasé multiplicando y queda un sexto por 2, 2 sextos. El 2 que resta pasa sumando y acá nos queda la expresión de la ecuación lineal, la expresión explícita. La intersección con los ejes son dos puntos. Un punto que se lo denomina ordenada al origen, que es el valor 2, es decir, el b de la fórmula nos indica la intersección con el eje Y. Y es el punto que tiene coordenadas 0, 2. La otra intersección con el eje X se lo denomina raíz. Y para calcular la raíz tenemos que a la Y reemplazarla por 0. Entonces, siempre que nos pidan la intersección con el eje X, lo que nos están pidiendo entonces es calcular la raíz. Y para ello a la Y la reemplazamos por 0 y hacemos cuentas. Entonces me queda 0 menos 2. Lo que debo despejar es X. Por lo tanto, resuelvo toda la ecuación y nos queda que X es menos 6. Entonces, por este punto, la recta atraviesa al eje X. Cuando nos piden escribir la forma factorizada, tenemos que referirnos o primero calcular la raíz, que ya la tenemos. Y habíamos visto en el video anterior que la expresión factorizada es coeficiente principal, es decir, en este caso un tercio, por x menos el valor de la raíz, es decir, menos 6. Quedando la expresión factorizada de esta manera. Un tercio, que es el coeficiente principal, por x menos 6, por regla de signos queda x más 6. Factorizada significa que estamos escribiendo a la suma algebraica como producto entre dos factores. Luego nos están pidiendo analizar el comportamiento de la función. Con esto nos piden que nosotros tenemos que responder si la recta es creciente o decreciente. Y esa información la aporta la pendiente de la recta. Recordemos que la pendiente es el número que multiplica la variable x. Si la pendiente es un número positivo, la función crece. Si la pendiente es negativa, entonces la recta decrece. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función? Es una función creciente y la justificamos porque la pendiente es positiva. Cuando nos piden calcular f de 16 y la preimagen de 2, bueno, vamos con f de 16. Nosotros tenemos esta expresión nos dice que reemplacemos a la x por el número 16 y hagamos cuentas y esa cuenta es el resultado de y. En otras palabras nos están preguntando cuál es la imagen de 16 y para ello lo que vamos a hacer es simplemente un cálculo. Tenemos acá la función. Reemplazamos a la x por 16 en nuestra fórmula,
resolvemos la cuenta y nos dicen que la imagen de 16 es 22 tercios. ¿Qué acabamos de encontrar? El par ordenado cuyas coordenadas 16, punto y coma, 22 tercios. Nos preguntan o nos piden, y la otra es la preimagen de 2. Preimagen de 2 significa lo siguiente: si la y vale 2, ¿cuánto vale su x? Entonces, lo que tenemos que hacer es algo parecido. F de x ya sabemos que su valor es 2 y tenemos que despejar, en este caso, x. El cálculo que hacemos es el siguiente. Preimagen de 2 significa que a la y la reemplazo por 2. Y resuelvo esta ecuación. El 2 que suma pasa restando, queda 0, 0 multiplicado por cualquier número 0. Por lo tanto digo que la preimagen de 2 es 0. En otras palabras, es el par ordenado 0, 2. Cuando nos piden analizar analíticamente si el punto 2 de coordenadas 2 menos 9 octavos pertenece a la función, nos está diciendo algo muy parecido a esto. Si reemplazo a la x por 2, el resultado de la cuenta tendría que dar menos 9 octavos para que este punto le pertenezca a la función. Si no cumple esa condición, el punto queda por fuera. Para ello, lo que tenemos que hacer es el siguiente cálculo. Vamos a correr esto. Ahí vamos. Entonces, reemplazamos a la variable x por 2, pero ¿en dónde? En la fórmula general. Tenemos acá 1/3 por x más 2. Bien, esa x la reemplazo por 2. Resuelvo la cuenta y no me da menos 9 octavos, me da 8 tercios. Este resultado me dice que este punto no pertenece a la función. Y esta es la justificación analítica. Y luego nos pide graficar la función en un par de ejes cartesianos. Bien sencillo, porque como ya tenemos algunos valores, habíamos dicho que menos 6 es la raíz de la función. Entonces, si menos 6 es la raíz o intersección con el eje x, acá tengo el eje x, entonces la intersección con este eje está en menos 6, ordenada al origen, vimos que es el corte o la intersección con el eje y, que está en 2. Por lo tanto, si tenemos dos puntos, podemos graficar una recta que pasa por estos dos puntos y esa es la gráfica. Vemos que la función quedó creciente y está bien porque dijimos que la función es creciente porque la pendiente es positiva.